Un humilde ranchero salvó a dos hermanas nativas yaqui. Al día siguiente, el cacique regresó con una decisión que estremeció toda la frontera. El mundo pareció congelarse en aquel instante, el polvo flotando en el aire como oro suspendido, el corazón de Mateo latiendo en sus oídos mientras 20 guerreros yaqui rodeaban su pequeña cabaña, sus rostros pintados para la guerra, flechas preparadas, lanzas apuntando a su pecho. Ningún hombre sobrevivía a tal encuentro. La mano de Mateo se acercó a su pistola, sabiendo que solo contenía 2 balas contra 20 guerreros. Sus labios resecos sabían a miedo y al amargo sabor cobrizo de la sangre. El cacique yaqui desmontó, su tocado de plumas de águila meciéndose con cada paso deliberado, ojos oscuros penetrando el alma del ranchero. Entre ellos había solo 3 metros de polvo y un siglo de derramamiento de sangre. Si 20 guerreros rodearan tu hogar exigiendo lo que crees que es tuyo por derecho, ¿entregarías lo que salvaste o mantendrías tu posición aunque significara muerte segura? Mateo tragó con dificultad, su nuez de Adán moviéndose como un corcho en un río. Su elección en el siguiente latido cambiaría el curso de toda la región de Sonora para siempre. 2 días antes, Mateo Valenzuela secaba el sudor de su frente mientras inspeccionaba las marchitas plantas de maíz en su modesto rancho. 3 años de trabajo agotador y la implacable sequía de Sonora amenazaba con llevárselo todo. Sus manos callosas, antes suaves por trabajar con registros en Hermosillo, ahora llevaban las cicatrices de la vida fronteriza. La pequeña cabaña que había construido se alzaba como un solitario puesto avanzado contra el vasto e implacable paisaje. Dentro colgaba un retrato de su esposa Lucía, muerta por fiebre durante su primer invierno. Mateo le hablaba a veces, cuando la soledad se volvía demasiado pesada de soportar. «Otra mala temporada, Lucía», susurró al viento. «No estoy seguro de cuánto tiempo más podré resistir». Sus vecinos más cercanos estaban a 30 kilómetros, y las incursiones yaquis se habían vuelto más frecuentes a medida que los colonos se adentraban más profundamente en sus tierras ancestrales. Si historias como esta te conmueven, considera suscribirte, para no perderte la próxima. Al acercarse el atardecer, Mateo llevó a su único caballo a beber al pequeño arroyo que marcaba el límite de su propiedad. El animal de repente levantó la cabeza, moviendo nerviosamente las orejas. Mateo alcanzó su rifle, sus ojos escudriñando el paisaje dorado. Un sonido, apenas perceptible, captó su atención. Un gemido, quizás, o un quejido. Se movió cautelosamente hacia un grupo de rocas, rifle listo. Lo que encontró hizo que su corazón se hundiera. 2 jóvenes mujeres yaqui, apenas más que niñas, yacían acurrucadas juntas. Sus vestidos de piel de venado estaban rasgados y ensangrentados. Una sujetaba una profunda herida en su costado. La otra parecía inconsciente, su respiración superficial y laboriosa. Mateo las reconoció inmediatamente como yaqui por su vestimenta y las marcas tribales distintivas. Todos sus instintos le decían que se alejara. Dar refugio a yaquis, incluso heridos, podría traer la muerte. De blancos que veían a todos los indígenas como salvajes, o de los propios yaqui, que podrían ver su intervención como cautiverio. Los ojos de la chica consciente encontraron los suyos, llenos no de odio, sino de una súplica silenciosa. Mateo sabía que enfrentaba una elección que definiría lo que quedaba de su alma. Ayudarlas y arriesgarlo todo, o alejarse y sobrevivir un día más en su existencia vacía. Dejó su rifle y se arrodilló junto a ellas. «No voy a lastimarlas», dijo suavemente, sabiendo que sus palabras no significaban nada para ella. A través de gestos ofreció ayuda. Los ojos de la chica se entrecerraron con sospecha. Luego se ensancharon con dolor cuando su hermana gimió. Mateo levantó cuidadosamente a la chica inconsciente, indicando a la otra que lo siguiera. Cada paso de regreso a su cabaña se sentía como caminar sobre el filo de un cuchillo. Pero su bondad pronto invocaría algo mucho mayor que la gratitud. Despertaría un código ancestral que pocos hombres mestizos vivieron para presenciar. Por la mañana, Mateo había hecho lo que pudo.
La hermana mayor, que parecía tener unos 17 años, tenía fiebre, pero no heridas graves. La menor, quizá de 15, había perdido sangre por un corte profundo en su costado, que Mateo había limpiado y vendado con tiras de su única camisa buena. Ninguna hablaba español y Mateo no conocía palabras yaqui, pero se comunicaban a través de gestos. Supo que habían sido atacadas, no por mestizos como había supuesto inicialmente, sino por una tribu rival. La chica mayor hizo señas de guerreros persiguiéndolas, de esconderse, de días sin comida. Mateo compartió sus escasas raciones, observando cómo devoraban el pan de elote y la carne seca con hambre desesperada. Mientras comían, se escucharon cascos aproximándose. El corazón de Mateo martilló contra sus costillas. Miró a través de una grieta en las contraventanas para ver 3 jinetes, hombres de Hermosillo. Reconoció a Tomás Mendoza, un hacendado conocido por su odio a los indios, junto con otros 2. Mateo salió, cerrando la puerta detrás de él. «Buenos días, Valenzuela», llamó Mendoza, sin desmontar. «Estamos rastreando a un par de indias yaqui. Las sorprendimos robando caballos ayer. El rastro lleva hacia aquí». La boca de Mateo se secó. «No he visto a nadie. He estado trabajando en mi campo sur todo el día». Los ojos de Mendoza se entrecerraron. «¿Te importa si echamos un vistazo?» «De hecho, sí me importa», respondió Mateo, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola metida en su cinturón. «De todas formas, no tengo nada que valga la pena robar. A menos que estés escondiendo algo», sugirió uno de los otros hombres, inclinándose en su silla. «Solo mi privacidad», respondió Mateo, «y agradecería que la respetaran». Mendoza escupió jugo de tabaco en el polvo. «Te estás volviendo muy exigente para un hombre que vive solo aquí. Casi hace que uno se pregunte si te has convertido en amante de indios». La acusación quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. Si estos hombres encontraban a las chicas, probablemente las matarían, y posiblemente a Mateo también, por protegerlas. ¿Defenderías a 2 extrañas a riesgo de ser llamado traidor a tu propia gente? ¿O las entregarías para salvarte? «Tengo trabajo que hacer», dijo Mateo con firmeza. «Así que a menos que estén planeando disparar a un hombre desarmado en su propia propiedad, les sugiero que sigan su camino». Después de un silencio tenso, Mendoza giró bruscamente su caballo. «Te estaremos vigilando, Valenzuela. La gente tiende a desaparecer por aquí cuando olvida de qué lado está». Mientras se alejaban, Mateo se apoyó contra la pared de su cabaña, sus piernas repentinamente débiles. Dentro, la chica yaqui mayor estaba cerca de la puerta, un cuchillo de cocina aferrado en su mano. Había entendido lo suficiente para conocer el peligro. Hizo un gesto de gratitud, luego señaló al este, indicando que deberían irse. Mateo sacudió la cabeza. «Tu hermana no puede viajar todavía», señaló a la chica más joven, todavía febril en su catre. Lo que no dijo fue que Mendoza y sus hombres estarían vigilando los caminos. La única oportunidad de las chicas era esperar hasta el anochecer. Al acercarse el atardecer, Mateo estaba cortando leña cuando lo sintió. Una quietud en el aire, el repentino silencio de los pájaros. Se volvió lentamente para encontrar 5 guerreros yaqui al borde de su propiedad, observándolo con rostros inexpresivos. Uno avanzó, con la mano levantada, en un gesto que podría haber sido de paz o podría haber sido una orden. Mateo permaneció inmóvil, el hacha pesada en sus manos, sabiendo que no ofrecería defensa. El guerrero habló algunas palabras, luego señaló hacia la cabaña. De alguna manera, sabían. Mateo dudó, luego asintió lentamente y los condujo a su puerta. Dentro, la chica mayor corrió hacia los guerreros, hablando rápidamente en su lengua. La menor intentó levantarse, pero cayó débilmente. El guerrero principal inspeccionó sus heridas, luego se volvió hacia Mateo con una intensidad que le erizó la piel. En un español entrecortado dijo: «Estas hijas de Águila Roja, hijas del cacique», señaló a la chica inconsciente. «¿Esta morir sin ayuda de mestizo?» Mateo asintió solemnemente. Probablemente, la herida era profunda. El guerrero lo estudió por un largo momento. Luego dijo: «Águila Roja venir mañana, tú quedar».
No era una petición. Después de que se marcharon, llevándose a la chica mayor, pero dejando a la menor para que se recuperara, Mateo se sentó en su porche con su rifle sobre las rodillas. Dentro de su cabaña yacía la hija de un cacique yaqui. Afuera, Mendoza y sus hombres podrían regresar en cualquier momento. Y mañana traería al mismo Águila Roja, un nombre susurrado con temor en todo el territorio. Mateo observó las estrellas emerger en el cielo oscurecido, preguntándose si serían las últimas que vería. Y en ese silencio, la tierra misma pareció contener la respiración. Si estuvieras atrapado entre dos fuerzas mortales, colonos que te matarían como traidor y guerreros yaqui que podrían verte como enemigo, ¿huirías en la noche o mantendrías tu posición y enfrentarías lo que venga? El amanecer llegó con una quietud antinatural. Ningún pájaro cantaba, ningún viento agitaba los matorrales. Mateo apenas había dormido, dividiendo su tiempo entre vigilar el regreso de Mendoza y revisar a la chica yaqui, cuya fiebre finalmente había cedido cerca de la medianoche. Ahora estaba sentada en su catre, bebiendo agua y observándolo con ojos cautelosos. Mateo recorría la pequeña cabaña, revisando su rifle y pistola, aunque sabía que ofrecerían poca protección contra lo que se avecinaba. A media mañana los escuchó, no solo unos pocos guerreros, sino muchos. Salió a su porche, rifle sostenido flojamente a su lado, y observó cómo 20 jinetes yaqui emergían del barranco oriental. Rodearon su pequeña hacienda en un círculo de juicio silencioso. En su centro cabalgaba un hombre cuya sola presencia exigía atención. Águila Roja, vistiendo un magnífico tocado de plumas de águila y las cicatrices de innumerables batallas en su rostro curtido. El cacique desmontó con la gracia fluida de un hombre con la mitad de su edad. La hija mayor apareció a su lado, hablando urgentemente mientras gesticulaba hacia Mateo y la cabaña. Águila Roja escuchó impasible, sus ojos oscuros nunca abandonando el rostro de Mateo. Cuando ella terminó, él avanzó. «Soy Águila Roja», declaró en un español sorprendentemente claro. «Tú salvaste a mis hijas». Mateo asintió, inseguro de si hablar. «¿Por qué?», exigió el cacique. «Mestizos matan yaqui, yaqui matan mestizos. Así ha sido por muchas estaciones. ¿Por qué tú diferente?». Mateo tragó saliva, sabiendo que sus próximas palabras podrían determinar si viviría para ver el atardecer. Necesitaban ayuda. No pude darles la espalda. El rostro de Águila Roja permaneció ilegible. Muchos mestizos dirían que debería matarte, tomar tu cabellera, quemar tu casa. Esto sería simple. Los guerreros estrecharon su círculo. Mateo sintió el sudor correr por su espina dorsal a pesar del aire fresco de la mañana. «Mi hija menor dice que le diste tu medicina, tu comida, tu cama, mientras tú duermes en suelo», continuó Águila Roja. «Dice que te enfrentaste a tu propia gente para protegerla». Dentro de la cabaña, un movimiento captó la mirada de Mateo. La hija menor había aparecido en la puerta, apoyándose débilmente contra el marco. Habló a su padre en su lengua, su voz suave pero insistente. Águila Roja escuchó, luego se volvió hacia Mateo. «Ella dice que tienes honor. Esto es cosa rara». De debajo de su camisa de piel, el cacique extrajo algo que hizo que Mateo contuviera la respiración. Un reloj de bolsillo de plata con las iniciales MB grabadas en su cubierta. «¿Esto tuyo?», preguntó Águila Roja. Mateo no había visto el reloj en casi 3 años. «Era de mi padre», respondió en voz baja, «tomado durante un ataque a una caravana cerca de Guaymas. Tomé este reloj del cuerpo de mestizo que mató a 3 niños de mi tribu», declaró Águila Roja. «No tu padre, otro hombre lo tenía». «Hombre sin honor». Mateo miró fijamente el reloj, el último vínculo con su vida antes de la frontera. «¿Por qué mostrarme esto ahora?». «Para decirte que las cosas no siempre son lo que parecen», respondió Águila Roja. «Mestizos piensan que todos yaqui iguales. Yaqui piensan que todos mestizos iguales». Extendió el reloj hacia Mateo. «A veces estamos equivocados». Con dedos temblorosos, Mateo aceptó el reloj. «La bondad podría costarme la vida,
Pero la crueldad ya habría matado mi alma, pensó, mientras la fría plata se calentaba en su palma. He tomado decisión, anunció Águila Roja, su voz llegando a todos sus guerreros. Este hombre salvó mi sangre. Nuestro pueblo paga tales deudas. Un murmullo recorrió a los guerreros. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño en desacuerdo. Desde este día, continuó Águila Roja, esta tierra donde estás es protegida por Yaqui. Ningún guerrero te hará daño a ti o lo que es tuyo. Señaló hacia las colinas más allá de los cultivos fallidos de Mateo. Agua viene de montañas a través de caminos ocultos bajo tierra. Mi pueblo te mostrará estos caminos. Tus cultivos crecerán. Mateo se quedó atónito, incapaz de formar palabras mientras el significado del cacique se aclaraba. Águila Roja no había terminado. Pero esta protección tiene precio. Cuando yaquis son cazados, cuando nuestros niños mueren de hambre porque soldados nos mantienen alejados de territorios de caza, tú hablarás por nosotros a tu gente. Serás puente entre mundos. El peso de esta responsabilidad se asentó sobre los hombros de Mateo. Ser un defensor de los yaquis lo convertiría en un paria entre los suyos. Sin embargo, mirando a los feroces ojos de Águila Roja, sabía su respuesta. Lo haré, prometió. Como si fueran invocados por sus palabras, se escucharon cascos acercándose desde el oeste. 6 jinetes aparecieron, Mendoza y sus hombres, reforzados con otros del pueblo. Se detuvieron bruscamente ante la vista de los guerreros yaqui. ¡Qué demonios!, gritó Mendoza, alcanzando su arma. ¡Alto!, llamó Mateo, interponiéndose entre los dos grupos. No habrá lucha aquí hoy. Parece que teníamos razón sobre ti, Valenzuela, se burló Mendoza, poniéndote del lado de salvajes contra los tuyos. Mateo mantuvo su posición. El único salvajismo que he visto últimamente vino de hombres que matarían a chicas heridas por el crimen de nacer yaqui. El rostro de Mendoza se oscureció. Eres hombre muerto, Valenzuela, si no hoy, pronto. Este hombre bajo protección de Águila Roja ahora, declaró el cacique, moviéndose para pararse hombro con hombro junto a Mateo. Cualquier hombre que le haga daño enfrentará justicia yaqui. El enfrentamiento se estiró como una cuerda de arco tensada al máximo. 20 guerreros yaquis contra 6 mestizos. La sangre fluiría de cualquier manera. Los hombres de Mendoza intercambiaron miradas nerviosas, sus manos flotando sobre sus armas. Entonces, inesperadamente, la hija menor yaqui avanzó tambaleante, todavía débil por sus heridas. Se colocó directamente en la línea de fuego, mirando primero a los colonos, luego a los guerreros y finalmente a su padre y Mateo. En un español entrecortado, recién aprendido, dijo una palabra que cortó la tensión: paz. Un guerrero se adelantó con un bulto envuelto en piel. Con un gesto de Águila Roja lo desenvolvió, revelando una pipa de paz. No cualquier pipa, sino una adornada con símbolos tanto del mundo yaqui como del mestizo. Águila Roja la tomó solemnemente. Mi hija habla con sabiduría, dijo. Hoy elegimos camino diferente. Hoy recordamos que tierra es para todos los que la respetan. Ofreció la pipa primero a Mateo, quien dio una calada ceremonial. Luego, en un gesto que sorprendió a todos los presentes, la extendió hacia Mendoza. El hacendado miró fijamente la pipa ofrecida, el conflicto evidente en su rostro curtido. Detrás de él, uno de sus hombres susurró: «No lo hagas, Tomás, no confíes en estos demonios». Pero algo había cambiado en el aire cargado. Quizás fue la inesperada visión de un mestizo parado con los yaqui, o la súplica de la joven, o simplemente el reconocimiento de que más sangre no resolvería nada. Lentamente, Mendoza desmontó y se acercó. «Esto no nos hace amigos», gruñó, pero aceptó la pipa y dio una breve calada antes de devolverla. «No amigos», acordó Águila Roja, «pero no enemigos hoy». Mientras el sol alcanzaba su cenit, una tensa tregua se estableció sobre la reunión. Los yaqui mostraron a Mateo los manantiales subterráneos que salvarían sus cultivos. Mendoza y sus hombres partieron, todavía sospechosos, pero sin violencia.
Y Mateo Valenzuela se encontró en una posición que nadie podría haber imaginado. Un hombre entre mundos, confiado por ambos, pero sin pertenecer completamente a ninguno. Esa noche, mientras los yaquis se preparaban para irse con ambas hijas, ahora recuperadas de manera segura, Águila Roja estrechó el brazo de Mateo en el agarre del guerrero. «Mi pueblo te vigilará, incluso cuando no los veas», prometió. «Y cuando llegue el momento en que nos necesites, haz señal de águila en cielo con humo, y vendremos». Mateo asintió, comprendiendo la naturaleza profunda de la alianza formada ese día. «Honraré nuestro acuerdo», juró. Mientras cabalgaban, la hija menor se volvió una vez, levantando su mano en despedida. Mateo devolvió el gesto, viendo en sus ojos no solo gratitud, sino algo más, el reconocimiento de una humanidad compartida que trascendía los límites de raza e historia. En los años que siguieron, el rancho de Mateo floreció con el conocimiento de los manantiales ocultos. Fiel a su palabra, se convirtió en defensor de los yaqui, hablando contra campañas militares que los expulsaban de sus tierras, abogando por tratados que serían honrados en lugar de rotos. Muchos colonos lo llamaron traidor, pero otros llegaron a respetar su posición como intermediario. Cuando las tensiones estallaban, a menudo era Mateo a quien se llamaba para negociar la paz. La historia del ranchero y el cacique yaqui se extendió por todo el territorio, volviéndose casi mítica con cada relato. Algunos afirmaron que nunca sucedió, otros juraron que cambió el curso de la historia para ese rincón de la frontera. Lo que nadie podía negar era que en la tierra de Mateo Valenzuela, tanto yaquis como colonos encontraron terreno neutral, una pequeña isla de paz en un mar de conflicto. Décadas más tarde, cuando el cabello de Mateo se había vuelto blanco y sus manos nudosas con la edad, un joven teniente del ejército visitó su rancho buscando consejos sobre costumbres yaqui antes de tomar el mando en el fuerte cercano. Mientras se sentaban en el porche que Mateo había reconstruido y ampliado a lo largo de los años, el teniente notó algo inusual. El reloj de bolsillo de plata que Mateo llevaba tenía tanto sus iniciales como, grabado posteriormente, un símbolo yaqui. «¿Qué significa?», preguntó el teniente. El rostro curtido de Mateo se arrugó en una sonrisa mientras trazaba el símbolo con su pulgar. «Significa que a veces el coraje se mide no por a quién estás dispuesto a matar, sino por a quién estás dispuesto a salvar». Miró hacia las colinas orientales donde los yaqui todavía vivían, ahora en una reserva, pero aún orgullosos. «Cuando enfrentes tu momento de verdad en esta frontera, joven, ¿elegirás el odio o la humanidad? Porque esa elección, más que cualquier batalla, será tu verdadero legado». Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver la siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.